Hola, bienvenidos a La I Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La I Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Pueblos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola amigos. Julio Gutiérrez. Hola amigos científicos. Y hoy nos acompaña como invitado por segunda vez Daniel Guerra. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de estar acá de nuevo. Que nos acompaña porque el día de hoy vamos a hablar sobre las grandes ideas de la ciencia o las ideas que nos parece que han sido importantes. Pero antes de eso, vamos a comentar cuál ha sido el rollo de la semana con Sci-Hub. Julio, danos un reporte de Sci-Hub. Esto a raíz de un link que vi en la página de Sentido de Referencia. Era la noticia de que, existe una página web que se llama Sci-Hub, que es una página que tiene artículos científicos gratis. Normalmente uno cuando entra a hacer investigación y quiere ver algún artículo, probablemente se tope que es un artículo editado por alguna revista y normalmente eso te puede costar $30, por ejemplo, revisar un artículo. Tiene que pagar una suscripción o, en otro caso, la biblioteca de tu universidad tiene que estar suscrita a esas revistas y por ello también la biblioteca paga. Pero Sci-Hub es un sitio, digamos, pirata que tiene muchos artículos gratis. Y la noticia es que un juzgado de Estados Unidos condenó a Sci-Hub a pagar $15 millones a la editorial Elsevier. Entonces, ahí me puse a investigar un poco de cuál es la onda con Sci-Hub, ¿no? ¿Dónde se descargan más artículos? ¿Quiénes se descargan los artículos? ¿Por qué se descargan los artículos? Y bueno, la cantidad de artículos que tiene Sci-Hub es 50 millones de artículos. Esa es su base de datos. Y prácticamente todo el mundo está contento con Sci-Hub, ¿no? Casi todos los científicos descargan papers de ahí. Y no les parece como ningún problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me llevó a pensar acerca de las editoriales, ¿no? De por qué cobran tanto dinero. Y no sé si, no he investigado, de repente sí hay una razón para que cobren tanto dinero, pero usualmente las investigaciones son financiadas con dinero del Estado, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los proyectos de investigación son pagados con dinero del Estado y entonces parecería que debería ser el conocimiento público, ¿no? Y libre. Y que no debería cobrar tanto las editoriales. Bueno, de repente esta historia tiene otro lado también, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Yo tengo una opinión muy fuerte al respecto. No es sorprendente que haya perdido el juicio, porque lo que Sci-Hub hace es literalmente robar artículos. Pero realmente es un caso de ladrón roba ladrón. Las editoriales no tienen ningún respaldo moral para estar haciendo dinero con el trabajo de los científicos. Y es realmente inmoral que están poniendo la literatura científica detrás de un paywall, detrás de un requisito de pago. Ellos no están pagando por la investigación y muchas veces ni siquiera pagan por los costos de publicación, porque los propios científicos tenemos que pagar una cuota para poder publicar. Y además, el trabajo de edición, de selección de los artículos y de mejora, el board de editores y los referees no son pagados. Son personas que, por su prestigio en una línea, deciden aceptar la invitación de ser referees y juzgar si un artículo es bueno, es malo, criticarlo, exigir más experimentos. Esa es la revisión por pares, que no es pagada. Entonces, ¿dónde están los gastos de las editoriales? Bueno, hay que pagarle algo al revisor de estilo, hay que pagar algo a los discos duros que hay que mantener, pero no hay que pagar tanto. No hay que pagar tanto como para que un paper me cueste $20, $40 solo por leerlo. Realmente tienen un margen de utilidades grosero y es completamente inmoral que lo tengan. Están lucrando con el esfuerzo de impuestos, porque realmente más de la mitad de la investigación científica se hace con dinero de impuestos de algún otro estado, y con esfuerzo intelectual que no hacen ellos.
las personas que publican ahí en los journals reciben algo de regalías por las descargas que hacen las personas? Nunca. Por cada 30... Nunca. No. Uno publica porque como profesor, como investigador, uno necesita estar publicando porque ese es nuestro trabajo. Pero quizás mi institución me puede dar un premio por publicar y así. Pero que yo reciba porque bajan mis artículos, eso no ocurre. Digamos que esto es una especie de paralelo a lo que sucede con las disqueras y las compañías editoriales en general, que, o sea, por ejemplo, lo que entiendo, lo que no me cuadra a mí, por ejemplo, es que las disqueras y las compañías editoriales tienen una chamba real, que es distribuir, que de nuevo puede ser que no sea tan costosa, pero creo que es un autor autopublicado no se va a dar la chamba de promocionarse, distribuirse, y distribuir en las librerías, qué sé yo, en las discotiendas que ya no existen. Pero, o sea, ¿no habrá un costo similar en esto? Por ejemplo, el publicar, el coordinar, el mandar como promocionar, ¿no? Mandar correos, qué sé yo. No, sí, definitivamente hay un costo y necesitamos que existan varias casas editoriales para que no se trate de un monopolio de el parecer de nadie. Es muy importante que haya varias editoras y que sean privadas y que puedan ser independientes una de la otra. Eso es importante y sí tiene un costo. Pero no pueden estar cobrando por todas partes. Sus utilidades no tienen por qué crecer de esa manera. Pero eso me lleva al siguiente punto. Dado que el mercado no es cerrado, si es que estas editoriales de verdad no necesitan cobrar tanto para poder redituar, ¿por qué no ha surgido una editorial que cobre menos y reditúe igual? Si surgiera, ¿no se llevaría el mercado? O sea, sí ha crecido, pero el mercado no es tan sencillo como el mercado de una disquera o el mercado de un producto cuya calidad yo puedo evaluar inmediatamente. De hecho, ha aparecido todo el movimiento Open Access, algunos de ellos financiados por dinero público. Las revistas de acceso abierto no cobran por acceder a sus artículos. Pero también es una cuestión de prestigio, ¿no? Exactamente. Las revistas más prestigiosas están ahí desde hace décadas y yo no puedo vivir si no publico en alguna de ellas. Tengo que estar publicando, tengo que buscar publicar. Mi máxima ambición es publicar en Nature y eso me va a costar muchísimo dinero. Y le va a costar muchísimo dinero a cualquiera acceder a esa investigación. Y eso es lo peor de todo. A diferencia de una disquera donde, bueno, si yo no compro el disco me pierdo la oportunidad de disfrutar la música, aquí puede ser decisiones de vida o muerte o del progreso de la ciencia de todo un país. Claro, es que no hay otra manera. El CONCITEC pagó 11 millones de soles para que todos los científicos peruanos tuviéramos acceso a una larga lista de artículos, pero esto no fue renovado con el nuevo gobierno. Y estamos hablando de 11 millones de soles, tampoco estamos hablando de una gran cantidad. Y todos los científicos peruanos teníamos acceso libre a una larga lista de artículos. Vi un ratito, por ahí alguien comentó el por qué CONCITEC no había renovado. No fue decisión de CONCITEC, sino que el Estado no le renovó el presupuesto. ¿Fue completamente decisión de la partida presupuestal? Sí, no fue decisión de la presidenta de CONCITEC en ese momento. Okay. Al contrario, ella protestó y lo hizo abiertamente. Pero no sé si fue, perdón, Aurora, no sé si fue completamente decisión por falta de presupuesto, sino que había una lógica atrás, donde hay otros países que tampoco lo han hecho porque no lo consideran necesario, no sé por qué. Bueno, exactamente los términos de la decisión no lo conozco, pero fue una decisión tomada en oposición al pedido de CONCITEC. Entonces, el ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación del país le dijo al Estado, dame dinero para esto, y el Estado le dijo no. O sea, sí pidió dinero, ya. Bueno, igual quiero recalcar, haciendo hincapié en lo que ya mencionó Daniel, que Sci-Hub sí está robando, literalmente. Sí. O sea, no es que... bueno, pero Julio, tú me dijiste que también podría... en los artículos En los artículos que hablan sobre Sci-Hub, le hacen una entrevista a la creadora, ¿no?, de esta página, y dice que, bueno, no descarta que uno de sus métodos es mandar correos a científicos y hacer que se logueen en páginas falsas de revistas y así captan sus usuarios y passwords para loguearse ellos y bajar los archivos, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las técnicas. Sí. Creo que también dice que también hay gente que simplemente dona, ¿no?, sus artículos. Claro, dona. Bueno, no tienen derecho a donarlo.
la editorial se hace dueña de tu artículo y no puedes donarlo. Entonces tú también lo estás robando. Claro, exacto. Es como Claro. si escribes una novela, no tienes derecho a publicarla si es que ya vendiste los derechos editoriales. Sí, pues. Lo que yo creo que todos debemos hacer es donar dinero a Sci-Hub. Interesante. En la página de Sci-Hub hay una sección para donar. Ah, Yo todos los años dono dinero a Sci-Hub y yo invoco a que todo el mundo lo haga. Creo que es muy importante que la revolución continúe. Hasta vencer. independientemente de eso, porque bueno, en un siguiente programa vamos a hablar de Wikipedia. Yo lo que quería es instar a que donen a Wikipedia. Yo también dono a O sea, Wikipedia. sí, es como, yo no tengo tanta plata, pero 50 pero soles en verdad al no año. necesitas, no, en verdad no aunque necesitas sea. donar tanto, sí, es verdad. La cuestión es que dones lo que sea, porque es como el dinero que te gastas en comer un día, o sea, en vez de comer en casa y sales a comer, ese dinero lo puedes donar. Creo que es muy importante mantener esos esfuerzos. Sí, eso también es importante. También sería bueno hablar de esto, ¿no? De la cultura de la donación. O sea, de pagar por algo que de verdad quieres que subsista. Pero no me cambien el tema de que sigue siendo ilegal. Lo que han estado haciendo es ilegal. Pero es un área gris para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos resulta un beneficio y también consideramos de alguna manera que lo que es ilegal, pero en contra de lo que nos resulta un poco inmoral. Pero, ¿podemos estirar esta analogía a otros casos? Bueno, sí, muchas veces la ley está mal hecha. Ah, claro. Lo que se compara también es un poco con lo que tú dijiste, ¿no? De lo de Napster, hace más o menos, ¿cuánto será? 20 años. Ah, qué viejos estamos. Que Napster empezó a dar MP3 gratis. Y Metallica se asó con Napster. Y fue toda una batalla, ¿no? Pero eso es un poquito diferente porque en este caso el Estado con dinero público es el que financia las investigaciones, ¿no? En el caso de los artistas, ellos son los que invierten su tiempo, su dinero, todo eso y entonces Pero, sí hay... ojo que el argumento de que si el Estado, o sea, solo porque el Estado lo esté financiando y por lo tanto debe ser de libre acceso siempre, no es un buen argumento, porque el Estado maneja muchas otras... No, pero no es exactamente, o sea, no es porque lo financia el Estado solamente, sino que podría bien ser así, o sea, porque lo que tú quieres es que ese conocimiento sea público, ¿no? Claro, Tú estás pero, pagando por él. Que sea del Estado no significa que sea... O sea, si que sea el Estado es como si fuese privado, Ujú. pero el Estado determina si es que quiere o no hacerlo de acceso. O sea, no es que en realidad sea de todas las personas, así como el Parque de las Aguas no es de todos y no puedes entrar como si fuera tu casa. Ujú. O sea, solo porque sea administrado por el Estado no significa que por ende es de todos y tú puedes hacer lo que quieras con ello. O sea, Discrepo. el Estado va a seguir teniendo el monopolio. Si es del Estado, sí es de todos los ciudadanos. Otra cosa es que haya costos de mantenimiento, pero no se puede estar lucrando con algo que ha sido pagado por todos nosotros. Pero de alguna manera sí, porque de eso se trata muchas cosas del Estado. O sea, no lucrando ya, está bien, solamente el costo de mantener. O sea, en teoría, moralmente, e incluso muchas veces legalmente, debería el costo del usuario o el costo debería como que solamente atenerse al costo de cargos de mantenimiento y administración. Como máximo. Pero sí, pero bueno, el punto es, sí, ¿no? O sea, a veces la inmoralidad, ya hemos hablado de esto, ¿no? La inmoralidad y la legalidad no son iguales. Claro, las leyes tienen que cambiar. Ahora, les acabo de mandar un link de cómo los gobiernos europeos ya se han puesto de acuerdo para que a partir de 2020 todos los artículos científicos sean inmediatamente de acceso libre. Ahora basta que Estados Unidos y China se junten a la iniciativa. Julio, me estás hablando también, por ejemplo, de cuáles eran los países que más descargaban de Sci-Hub. Ah, sí. Los países que más descargan de Sci-Hub son Rusia, la creadora es rusa, ¿no? También Irán es uno de los países que más descargan, y Estados Unidos, ¿no? Y curiosamente los que más descargan son los que tienen más acceso claro, los que tienen más concentración de científicos también, ¿no? Pero usualmente, por ejemplo, la zona de Silicon Valley, tiene muchos usuarios de Sci-Hub, ¿no? Y también tienen buen acceso a artículos por su biblioteca, ¿no? O sea, bien podrían encontrar esos artículos por su biblioteca, pero ¿por qué lo hacen por Sci-Hub? Porque también hay una cuestión de comodidad, que la página es más fácil entrar a un artículo y es más probable que entres a la página y encuentres el artículo. Si tú entras a tu Más biblioteca, amigable, sí. claro. Si tú entras a tu biblioteca, puede ser que encuentres el artículo, puede ser que no lo encuentres de repente. En cambio, si ya vas a Sci-Hub, casi seguro que lo vas a encontrar. Con eso es tu biblioteca, te refieres a la biblioteca de las universidades, Claro, la en las que biblioteca de las están concentradas universidades, estas personas. Sí, sí. No, aparte que tienes varias bibliotecas, entonces tienes que ver a cuál entras para ubicarlo.
Claro. Claro, por un Claro. solo enlace acá, por un solo casillo de búsqueda, encuentras tu artículo directamente en SciHub. Y ni siquiera tienes que buscarlo ahí. Te bajas la extensión para Google Chrome o otro navegador. Y cuando tú buscas el artículo en Google, directamente te lo descarga en PDF a tu computadora. No sé si han hecho eso antes, pero funciona de maravilla. O sea, La verdad es que yo nunca he entrado a SciHub. Honestamente, la velocidad con la que uno necesita revisar ideas exige ese tipo de comodidad. Y lo que ocurre, y fue reportado en Science hace un año y medio, es que alrededor de cualquier centro de investigación, incluso en Estados Unidos, donde más se paga por las suscripciones, todos los estudiantes alrededor de una universidad están bajando artículos alrededor de una universidad en su casa. O los investigadores alrededor de un instituto de investigación, desde su casa o fuera de la universidad, fuera del instituto, están bajándolos. Porque la gente lee, pues. Claro. Otra cosa que me dijo Julio es que por más que cierren la página, igual la base de datos ya está ya está ahí, ya está fuera. Es como intentar borrar una foto del internet. Claro. La base de datos ya está copiada en muchos sitios. Ajá. Pero si no es nueva, ya no sirve. Claro. Entonces, Tiene que Se estar tiene que ir actualizando. actualizando siempre, Tiene que sí. estar refrescada, digamos, por lo menos cada semana. Es que si no es algo del último momento, ya no es útil. Ya no es tan útil, al menos. Ujú. Porque esa es la propuesta de algunas editoriales. Nosotros liberamos todo lo que sea 5 años de antiguo. Eso no me sirve. Claro. Bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Definitivamente SciHub va a seguir. Claro. Y ahí queda la guerra, entre comillas, de la... Sí, porque también, bueno, yo no revisé la sentencia, pero ¿en qué instancia fue la sentencia? Porque, o sea, bien no se puede acabar ahí. O sea, esto bien No, pero puede- la creadora ni siquiera ha ido al juicio. ¿sí? Ni Claro, siquiera ha claro. ido hasta Pero eso, igual bien no puede, importa. igual puede bien no acabar ahí. O sea, igual puede haber un cambio legal real. Que no lo sé, no he leído al respecto en realidad. Pero Claro. sí. Sí. En verdad, claro, vamos a ver qué pasa, porque en verdad casi todas las personas que hacen investigación apoyan a SciHub. O sea, en las encuestas que hay en internet, prácticamente un 90% de las personas dice que está bien, así que... Ahora, bueno, ya que hablé sobre esto de lo moral, porque es inmoral lo otro, ¿no? Ahora piensen en todas las personas que conocen que hacen dinero de alguna manera ligeramente inmoral y piensen si estarían a favor de que les roben. Porque les quieren una manera, una función de ingreso de dinero. Porque más o menos es lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo Claro. en que le roben a estas revistas porque están lucrando de manera inmoral. Entonces también estamos de acuerdo en que le roben a esa persona que ustedes conocen que puede ser su amigo, su tío, su padre, su familiar. En que le roben Depende porque de están caso. lucrando de una manera... No, pero yo Sí. no estoy muy de acuerdo con que le roben, sino que debería armarse justamente algo similar a SciHub, ¿no? Claro. Debería armarse otra cosa similar, Claro. que en verdad podría ser mismo SciHub de repente. Pero algo que sea legal y que sea gratis y que funcione bien. Y bien Claro. podría hacerse. Claro. Mi punto solamente era... La única era salida legal intentar pasar este caso es que a un pagues. a un caso personal. Es lo que Sí, hizo o sea, alguien Concitec. tiene que pagar. Pagó por todos nosotros. Pagó 11 millones de Así soles que al pago año. por todos. Como Jesús. Sí. Pago por todos nuestros Pago pecados. por todos nuestros pecados. bueno, ahora la chica rusa está pagando por nuestros pecados. Bueno, a ella no la han agarrado, así que... Nadie sabe dónde está, ¿no? Además en la clandestina. como dije, ahora que Putin se ponga Putin y no va a dejar que la agarren. ¿Quién No, la va a pero tocar? yo no haría esa analogía entre una persona que no sé, Que que lucra. recibe dinero claro, que lucra de manera que no es ¿Por qué? legal, o que sea. Porque depende de cada caso, pues hay gente que necesita eso para sobrevivir, pero un journal, pues, no sé, o sea, que Claro, explota a me la gente. refiero a un caso similar. Tienes un tío que se pudre en plata y lo ha hecho de casi todo de manera ilegal. O no ilegal, claro, sí. inmoral. Porque estas revistas lo están haciendo de manera completamente legal, pero inmoral. A ver, pongamos la analogía, ¿no? Tengo un tío que robó tierras. Me parecería bien que le invadan las tierras y le quiten lo que robó. Sí, pues no. Pero es que no se trata de que le roben otra cosa para castigarlo. No, se trata de frenar el acto ilegal que está haciendo. O que le quiten, que no ilegal, inmoral. No, o sea, todavía no cruzamos la línea. Para mí todavía es importante mantener la línea porque hasta que cambie la ley no es ilegal. Pero claro, o sea, es lo inmoral. O una persona que se enriquece explotando a sus trabajadores. Ay, no vamos a comentar eso. Yo iba a comentar lo del incendio, pero no hay tiempo. No, es Ya. terrible. Sí.
Pero en algún momento quiero comentar eso, ese es un tema muy, muy grande. Bueno, ya. Sí, bueno, veremos qué pasa, estaremos actualizando. Vamos al tema de frente, siguiendo con el tema de ciencia. Vamos a hablar sobre los grandes aportes o las grandes ideas que la ciencia o la práctica científica ha aportado. Esto es a raíz de un libro en el cual Daniel ha sido colaborador que se llama 10 grandes ideas científicas, en el que se presentan 10 grandes ideas científicas. Vamos a comentarlas un poco y después vamos a comentar otras ideas que para nosotros se podrían considerar dentro de esta lista de grandes ideas científicas. Para empezar, Daniel, ¿cómo decidimos cuál es una gran idea científica? ¿En base a qué parámetros o criterios decidieron ustedes poner estas 10 ideas aquí? Bueno, el contexto es decidir qué informaciones, ideas, comprensiones que vienen de la ciencia deben incluirse en la escuela inicial, primaria y secundaria. En ese contexto es que teníamos que tomar alguna decisión. La discusión fue muy larga y hubo muchos avances y retrocesos. En el momento en que llegamos al consenso de 6 ideas sobre la naturaleza y 4 ideas sobre la ciencia, llegando a 10 grandes ideas, es que empezamos a avanzar entre el CINEACE y el Ministerio de Educación con más confianza. Ahí cualquier desacuerdo regresábamos y decíamos, ¿esto ayuda a las 10 ideas? Sí, no. Sí, avanza. No, no va por acá. Entonces, el contexto de por qué llegamos a 10 ideas es porque necesitábamos un consenso de qué cosas debíamos incluir en la escuela. Ahora, los criterios de qué cosas íbamos a incluir y qué cosas no. Me gustaría poder ilustrar cómo es que estábamos en enormes desacuerdos. Incluso habían personas dentro del Ministerio de Educación que pensaban que no debía haber ni una sola teoría científica en el currículo escolar. Ni una sola. Porque no debemos dar información. Eso supuestamente es la vieja escuela de educación. Tú debes enseñar a investigar. Y el chico va a descubrir lo que necesita descubrir. Pero esa es tú dices la vieja escuela, pero no la vieja escuela, ¿no? O sea, a vieja escuela, ¿a qué te refieres? No, pero ¿A qué eso es años? Bueno, estoy citando mala el interpretación. argumento que ellos daban, ¿no? El argumento que algunos especialistas en educación dan, me parece que es una mala interpretación de la teoría constructivista, en que piensan Claro, que obviamente. deben aprender a hacer las cosas, y en ciencia deben aprender a investigar. No les vamos a dar el conocimiento de la ciencia, debemos solamente, porque dar el conocimiento sería la vieja escuela, debemos darle solamente la herramienta. Y eso me parece una muy mala comprensión del constructivismo. El constructivismo me dice que yo tengo que aprender a partir de saberes previos mediante una acción en la que conjuga mi saber hacer con mi conocimiento. Sin conocimiento no vas a poder adquirir ninguna competencia. Pero estas discusiones llegaron a ese nivel. Entonces, en ese contexto tan desolador de que alguien pueda decirte que no debes darle ninguna teoría científica a un estudiante, es que llegamos finalmente a este consenso de 10 ideas. Las 4 primeras ideas básicamente describen qué cosa es la ciencia. Y realmente era necesario escribirlo y ponerlo en blanco y negro porque no había ninguna claridad de qué estábamos hablando cuando decíamos la palabra ciencia. Y las otras 6 ideas son las cosas más sencillas, más englobadoras, digamos, de conceptos científicos acerca de qué entendemos por naturaleza. Qué cosa es la materia, cómo funciona, qué cosa es la energía, cómo funciona, cómo los seres vivos se organizan según su estructura y cada estructura cumple funciones, cómo la información de los organismos se hereda y eso da lugar a un desarrollo y esta herencia permite la evolución, y cómo la biodiversidad crea un espacio que llamamos biosfera y cómo la Tierra está relacionada con el universo. Ahí está, digamos, una idea por cada una de estas 6 líneas y 4 ideas que describen qué cosa es la ciencia. ¿Cómo llegamos a ellas? Bueno, el camino fue un poquito largo, pero puedo contarles un poco. Fue revisión de varios currículos de otros lugares, discusiones, ver cuáles son los puntos en donde era necesario un acuerdo, si no, no podíamos seguir avanzando. Fue algo así. Bueno, acá voy a mencionar las ideas. La primera idea están súper resumidas. Muchas de esas solamente copiado el encabezado.
Pero bueno, hemos leído el libro. 1. La ciencia nace del deseo de comprender la naturaleza y satisfacer necesidades. O sea, más o menos ahí están explicando la ciencia, ¿no? ¿De qué va la ciencia? Ujú. De acuerdo. De acuerdo. Verdadero. Es el que O sea, parcialmente de acuerdo, completamente de acuerdo, en desacuerdo, completamente en desacuerdo. Del 1 al 10. Donde 1 es, bueno, ya. Sí, bueno. Sí, yo he leído el libro y el libro habla de estas ideas, ¿no? Pero mi pregunta es, y ahora que me haces acordar al aprendizaje constructivista, por ejemplo, para ilustrar este punto, ¿no? De la ciencia nace el deseo de comprender la naturaleza, ¿cómo se manifestaría eso en un salón de inicial, por ejemplo? De inicial. Bueno, ¿Por qué están lo mejor es ponerlos a trabajar en una indagación. Entonces, lo que debes evitar es que el profesor llegue a la clase con un montón de respuestas para preguntas que nadie ha formulado. Lo que tienes que hacer es llegar a la clase y provocar curiosidad. Y a través de esa curiosidad, los propios chicos van a empezar a investigar. Y en el momento que están investigando, por ejemplo, en inicial pueden estarte preguntando qué comen los gusanos. O pueden preguntarte por qué los gusanos se mueven así, por qué no hacen asá. Y entonces haces el ejercicio de que, bueno, ¿qué cosas quieres saber? Y van a empezar a preguntarte, y luego traes los gusanos y empezamos a jugar con los gusanos y a observarlos. Y tú les ayudas a que la observación no sea casual, que sea sistemática. Y después de una sesión, 2 sesiones, que habrán aprendido cosas, les dices que ellos te cuenten que han aprendido. Y los haces reflexionar de qué manera es que han logrado aprender. No han aprendido porque alguien les diga un montón de cosas, han aprendido porque ellos mismos han observado. Y este proceso de realizar, ¿no? de realize, de darse cuenta de qué manera es que yo he aprendido, es un paso básico que me hace decir, caray, esto que estoy haciendo es ciencia. No necesita la formalidad de que sea ciencia de un tipo, ciencia de otro tipo. Por el momento no. Me has preguntado por inicial. Entonces, en una indagación en educación inicial se hace principalmente mediante la observación y el profesor le ayuda a que la observación sea sistemática y a que se dé cuenta de que lo que está haciendo es investigar. En el primer año. ¿Por qué los mocos saben dulces? Lo siento. Okay. Vamos con el segundo punto. Ahora se quedó el inicial. Solo mentalmente. Nivel de educación inicial. Lo que pasa es que uno siempre está iniciando su educación, Julio. Es mucho más profundo que mente eso. De principiante. Uno tiene que andar por la vida la mente de principiante es... Sí. Con mente de principiante, sí. Bueno, el segundo punto sobre comunidad de tradición, que dice que los conocimientos científicos son producidos por la comunidad científica global que responde a una tradición y valores que le son propios. Esto solo es encabezado, ¿no? El capítulo desarrolla un poco más, pero es como darle idea de las... Bueno, yo entendí que era darle idea de la ciencia como comunitario y no como individual, ¿no? Claro. No como aislado. Claro, porque al final lo que quieres en la ciencia es compartir conocimiento, ¿no? O sea, A propósito de Sci-Hub. Claro, a propósito de Sci-Hub también. Bueno, también hay que reconocer que es una creación de humanos. Y por lo tanto es perfeccionable, está sujeta en muchos casos a flaquezas, ¿no? Puede haber diferencias de opinión dentro de la comunidad científica. Hay una tradición y valores. También eso quiere decir que no es necesariamente universal en cómo se comunica. Por ejemplo, la comunidad científica actualmente se comunica en inglés. Entonces hay una cierta tradición, hay un cierto lenguaje, hay una cosa que uno puede gustarle o no gustarle, pero que la comunidad científica tiene sus ciertos caprichos y hay que reconocer que tiene un cierto folclore y tiene una tradición, nace en un momento específico. Entonces es una cuestión social que tiene sus imperfecciones, que tiene sus particularidades y sus caprichos. Y esto de acá, por ejemplo, yo estaba pensando en los chicos de colegio, que, por ejemplo, si los divides en grupos y los grupos resuelven ciertos problemas, digamos que aprenden a hacer algo, ¿cómo sería la forma que un grupo le explica a otro grupo cómo resolver el problema, ¿no? O sea, digamos, la idea de que tú tienes que
plantear bien cómo seteas tu experimento, cuáles son las condiciones iniciales que estás imponiendo y tratar de poder transmitirle eso a otra persona, ¿no? Digamos que eso te ayudaría a ver que tienes que tener, que tus parámetros tienen que estar bien escritos. El ejercicio de explicarle a otro tiene una riqueza enorme. En primer lugar, que ahí tienes oportunidad de evaluar. Pero también en el ejercicio de tú explicarle a otro algo, vas a darte cuenta de lo que no sabes. Hay un clic que hace tu cabeza que llamamos metacognición, en que me doy cuenta de lo que sé, de lo que no sé, de lo que he aprendido y cómo lo aprendí. Y ese ejercicio que mencionas de un grupo que le explica al otro es muy útil, es un excelente ejercicio que se puede hacer en cualquier aula. Bueno, vamos con la tercera idea, que la idea es que la ciencia presenta límites definidos por sus propios supuestos de un universo único, observable y comprensible. ¿Y los multiversos? ¿Y los multiversos? Aquí les tengo que recordar Los que es para multiversos inicial, que se- primaria y secundaria. Sí. Y bueno, era muy importante acordar que la ciencia tiene sus propias limitaciones y que la propia ciencia está de acuerdo, digamos, se autolimita. Si vamos a hablar de un suceso que ocurrió una única vez en el universo, es muy difícil que lo vayamos a estudiar. En cambio, estudiamos hechos que son observables y son reproducibles de manera independiente por diferentes observadores. Esos son los hechos que yo puedo estudiar de manera científica. Si hablamos de cosas que por definición no puedo tocar, no puedo leer, no puedo, y me dicen que son incomprensibles para la mente humana, entonces no es un fenómeno que yo pueda estudiar con ciencia. No estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que no lo puedo estudiar con esta herramienta que llamo ciencia. Ujú. Hace referencia también a una concepción materialista, ¿no? Así es. No estoy diciendo que el universo sea material únicamente. Estoy diciendo que solamente voy a estudiar con esta herramienta llamada ciencia el universo que llamamos material. También es realista, ¿no? Como que asumimos que existe independientemente de nosotros. O sea, que el fenómeno existe independientemente de nosotros. Claro, que puede ser Además- reconocido por observadores independientes. Esto fue muy importante porque, con decirte que los primeros intentos de definir ciencia y que llegó a los directores del Ministerio de Educación, me respondieron con cosas como que la ciencia, que no era verdad que existía la objetividad. Ok, entonces tenemos que retroceder a explicar qué cosa es objetividad. Para la ciencia, objetividad es aquella que alcanzo mediante la observación independiente, reproducible e independiente. Si lo pueden observar diferentes personas de manera independiente, de manera reproducible, ok, ese fenómeno es observable de manera objetiva. Oye, me parece muy extraño que te hayan dicho que no existe la objetividad. Es alucinante. Podría decir que es intersubjetiva podría ser, pero Claro. podrían refutarlo por ese lado, ¿no? Claro, eso es como me sorprende pero qué tan profundo deben haber sido estos sujetos para que piensen en esa opción, Adrián, y no en... O sea, la opción de Adrián es claro, no. es obviamente, ¿no? Pero me Sí, pregunto no. si esa fue su opción o fue simplemente decir no es objetiva y no hay tal cosa. No, lo que tú tienes que decir es que en realidad es un principio del realismo. O sea, la ciencia es realista. O sea, la realidad existe. No puede ser solipsista. Entonces, por ese lado, están hablando de algo que no es ciencia, ¿no? Si es que tú consigues varios observadores independientes y los pones, por ejemplo, frente a una puesta de sol, ¿no? Cada quien va a decir que ve un color distinto, o no van a decir que ven un color más amarillento, otros un poco más rosado, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es suficiente. También hace falta decir que los observadores independientes tienen que medir, digamos, lo que observan, ¿no? De manera objetiva, y si lo pueden hacer mediante un instrumento, mejor, ¿no? Porque si es solamente una apreciación personal, igual no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, uno está en un ambiente, unos van a sentir que hace calor, otros van a sentir que hace frío, y la manera objetiva de medirlo sería mediante un termómetro, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Pero eso me recuerdo que Julio pusiste en el grupo de la ICT Calima, pusiste un test de literacidad, Sí, de alfabetismo científico. Sí. Ya, hice el test y me equivoqué, no me equivoqué en esta, pero me equivoqué en una. Pero parte del test, precisamente una de las preguntas es si es verdadero o falso, si
el contexto del investigador, ¿no? Su contexto anterior, su background, sus sesgos cognitivos, sus emociones, si eso influye o no influye su investigación. Esa es verdadera. Y esa es verdadera, claro. O sea, siempre también tenemos que recordar que seguimos siendo humanos. Pero no era solo eso, también si es que... O sea, Claro, bueno, ya. sí, claro. Sí. Pero eso creo que también va con lo que dijo antes Daniel, ¿no? Eso de recordar que sigue siendo conocimiento producido por humanos, Claro. al fin y al cabo. O sea, ya. Hay un límite paradigmático también. Si yo ya estoy convencido de cierta teoría, me va a ser muy difícil aceptar la evidencia que se oponga. Y en cambio la evidencia que va a favor de la teoría a la que yo estoy adepto, me es más fácil aceptar esa evidencia. Y hay que admitir esa limitación. Y la estamos colocando ahí en el libro, como límites Claro, paradigmáticos. sí. O sea, nuestra Ajá, imaginación, esa es la razón. nuestro sesgo personal influye. Ujú, sí. Bueno, vamos con el cuarto. La ciencia cambia concepciones. El progreso científico cambia las concepciones que la sociedad tiene sobre sí misma y sobre la naturaleza. Este me gustó mucho. Sí. Sí. A ver, desarrollemos. Es Ajá. como el resultado Ajá. del... Y es un poco optimista también, ¿no? Es como, eventualmente, la sociedad termina por aceptar, o sea, a duras penas muchas veces y peleándose, pero se termina por normalizar muchas veces estos avances o estos nuevos conocimientos, ¿no? Claro, claro. Y me parece optimista, o sea, me da como que da una buena visión sobre el futuro. A mí también. Oh, sí. Ahora, quién sabe, ¿no? Estamos en De eso, repente, ¿no? de repente estamos en el multiverso en el que no. Pero, por ejemplo, ¿cómo explicas esto en las aulas? A mí se me ocurre explicarlo muchas veces con condiciones psicológicas o psiquiátricas que antes no se entendían y se pensaban que eran posesiones demoníacas y que ahora, gracias a que se entiende, usualmente en las sociedades occidentales no vemos ciertas condiciones psicológicas o psiquiátricas como posesiones demoníacas, sino como condiciones psicológicas y psiquiátricas que se pueden tratar, ¿no? Y eso para mí es un gran cambio de la manera de ver, o incluso el no ver las enfermedades, tampoco, muchas enfermedades las veíamos, ¿no? Como espíritus y bueno, y ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Encantamientos? ¿Magia? Bueno, eso. O que te enfermabas porque eras poco virtuoso o pecador. Claro. Sí. La pureza del alma era lo que te hacía sano. Claro, Si te enfermas es por una maldición de alguien que te odia o porque tú mismo te has corrompido. Terrible. Claro. O sea, eso se fue rompiendo con la teoría de los gérmenes. Entonces ya no era el miasma lo que te enferma, el estar en las inmundicias, sino que simplemente tuviste la mala suerte de que un organismo se metió dentro de tu organismo. Claro. Ahora, el lado negativo del aspecto es que aún ahora, en el siglo XXI y en las sociedades occidentales, todavía hay grupos de gente que creen en estas cosas, en estas teorías, o sea, en estas explicaciones, ¿no? Pero creo que no son la mayoría. Yo creo que la salud y la ya- virtud se siguen confundiendo aún en la mayoría. ¿Sí? Sí. O sea, de Pero esto manera tiene un causal. nivel subconsciente quizás, porque el estar sano, tienes incluso un mejor cutis cuando estás sano y eres más bello. Entonces, hasta el nivel subconsciente, el que es sano y es más agradable a la vista, se le considera mejor persona. Ah, sí, bueno, Por efecto halo. claro. Ahora, escogimos 5 momentos en donde los quiebres de cosmovisión han sido claves y los estamos proponiendo como momentos paradigmáticos, en donde los chicos deben discutir en el aula. Uno es la revolución copernicana, otro es la teoría atómica y cuántica, otro es la teoría de evolución, otro es la teoría de los gérmenes y el cambio climático. En todos estos se ve cómo el descubrimiento científico va a cambiar a la sociedad tremendamente, tanto por nuestra cosmovisión como porque a partir de este descubrimiento se generan unas nuevas tecnologías que cambian nuestra forma de vivir. Vamos con la quinta idea científica. Los organismos y las células sobreviven, se reproducen e interactúan entre sí. Esta idea me parece que va un poco ligada a la anterior porque creo que también es un cambio. O sea, muchos de nosotros crecimos con esta idea, no es como que es natural para nosotros, pero me parece un gran cambio en la manera como que como sociedad se ve. O sea, nosotros puede ser que ya nos estemos acostumbrados y no nos hemos dado cuenta, pero esto para mí es una gran cosa. ¿El que sobrevivan? Sí, o sea, el que estén buscando sobrevivir y se reproducen intelectualmente, sí, Me encanta que lo digas. No sabes la cantidad de discusiones que tuvimos para poner sobreviven en lugar de viven.
Es que era muy importante. Es que como es una idea que debe ser expresada en una sola oración, era muy importante el peso de cada palabra, así un peso borgiano en cada palabra. Sobreviven es completamente distinto, porque todo el universo está haciendo que este ser muera y sin embargo sobrevive, gracias a las funciones, una serie de funciones redundantes en su patrón, ¿no? En su diseño. Claro. Bueno, pero iba al punto de que si se ponen a pensar en esto, es como si no se los hubieran enseñado en el colegio y supieras todo sobre la realidad excepto esto. ¿No te parece que...? No sé, no me imagino a qué te refieres. No, solamente que me parece que es un gran aporte al ideario. Bueno, la sexta idea científica. Las estructuras de los organismos se desarrollan según su información genética. Lo digo, también. Es cierto. Es cierto. ¿No quieres llamar a alguien? ¿No quieres consultar al público? ¿No quieres llamar a alguien? ¿Puedes llamar a alguien? Ajá, sí. Pero la siguiente oración es eso importante. me gustó cómo lo desarrollaron. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿cuál es la siguiente oración? No, ¿qué? En ese título, ¿no? Ah, ya, sí. Sí. Esta información es hereditaria y dirige a través de las generaciones la aparición y modificación progresiva de estructuras y funciones mediante la diversidad y la selección. Sí. Ahí nos quedamos en una evolución de tipo darwiniano, ¿no? Como hay diversidad y hay selección, es inevitable la evolución. Esto es muy importante. Hubo discusión si debíamos incluir otros conceptos de evolución como deriva genética. Dije, no, basta con esto. ¿Cómo es? Si llegamos a Está en la darwiniana colegio. es suficiente para el colegio. Y eso ya es interesante porque es lo que uno puede apreciar. Los niños pueden apreciar que los papás se parecen a los hijos. O más dicho, que los hijos se parecen a los padres. Está bien dicho. Bueno, los dos se parecen. Pero espérate. Y Justin Trudeau se parece a Fidel Castro. Y Justin Trudeau se parece a Fidel Castro. Claro. Caracol. Entonces, claro, ¿cuál sería la explicación de eso, no? O sea, ¿por qué se tiene que parecer el padre a su hijo? Claro. De nuevo, es algo que das por sentado, pero tienes que explicarlo. Claro. Bueno, la séptima idea científica. La materia se compone de la reunión de unidades materiales que son partículas y ondas a la vez. Eso me parece difícil de explicar. Sí, a mí también. La redacción de esa no me gusta cómo quedó, debo admitirlo. Pero, y a mí me parece, y yo era partidario de no colocar que eran onda y partícula a la vez, porque en todo el currículo hay solamente un fenómeno en donde es realmente importante que recuerden que es onda y partícula a la vez, y es en el efecto fotoeléctrico. Y me parecía que podíamos sacrificar en pro de una mayor claridad el mencionar la dualidad onda-partícula en esta idea. Pero bueno, no logré convencer a los demás y se incluyó. Entonces esta idea tiene en realidad demasiadas ideas metidas en una sola, y a mí me parece difícil. Pero bueno, lo importante es que toda la materia está hecha de cosas pequeñitas y cuando se combinan tienen todas las posibilidades de las propiedades de los materiales. Eso es lo básico. Esa era una mejor manera. Es difícil escribir algo que sea cierto y sencillo, ¿no? Sí. O sea, de repente si lo quieres hacer muy sencillo y quitas algo de seriedad y ya no es cierto, ahora es falso. Por ejemplo, si hubieras puesto partículas nada más, de repente... Sí, claro. ¿No? Así es. Yo era la idea de poner simplemente partículas diminutas, que es verdad, pero no, que también son ondas. Sí, pero no tienes que saber todo el tiempo que son ondas. Puedes olvidarte que son ondas, excepto cuando estás hablando de la interacción entre radiación electromagnética y algunos materiales, como el efecto fotoeléctrico. Ahí recién tienes que tomarlo en cuenta. Pero es importante. Sí es importante, pero estamos haciendo las cosas más esenciales para la educación. Podríamos ignorarlo por ahora en pro de la claridad. Pero bueno, no convencí. Pero incluso los físicos hablan de partículas, ¿no? O sea... Es que son partículas. Hablan de partículas subatómicas y simplemente hablan de cuando necesitan de su comportamiento ondulatorio, ¿no? Pero... ¿quién sabe? ¿Tuvieron físicos consultando también en esto? Sí. Hubo varios invitados para discusiones en más o menos 2-3 etapas.
Ya teníamos un borrador y fuimos invitando personas para esculpirlas un poco mejor. Vamos con la 8. Ujú. En el universo existen diferentes manifestaciones de la energía que se interconvierten disipando calor sin alterar la energía total en cada conversión. O sea, me parece que quieren hablar de termodinámica, ¿no? Sí, que toda interconversión de energía disipa calor. Siempre se desperdicia algo de energía. Ah, ya. Pérdida de energía también. Ujú. Y que la energía afecta a la materia por contacto o a distancia. Y si esa distancia es a través de campos o a través de ondas. También, verdad, quería comentar que al final de cada capítulo tienen como los tres estados de aprendizaje, ¿no? Y qué es lo que se supone que esperan que aprenda, o no sé, o eso es lo que entendí, ¿no? ¿Qué es lo que se supone que aprenda cada niño o cada persona en esos tres diferentes estados de aprendizaje? Sí, esto obedece a la idea de que las 10 ideas que estamos presentando no se trata de que en primero de media reciban una, en segundo de media 2, en tercero de media 3, sino que todas las 10 ideas las recibe desde inicial, pero adecuado a su nivel, a su capacidad de comprensión. Por ejemplo, para hablar de evolución, al niño de 5 o 6 años simplemente él debe darse cuenta que los hijos y los padres se parecen y eso necesita una explicación. Ujú. Después, en primero o segundo de media le explicas, o más bien él descubre que mediante que esta herencia no es perfecta y que hay además necesidades, por lo tanto hay selección, y entonces se da cuenta de que la evolución es inevitable. Claro. Se va construyendo. Vamos con la 9. Los organismos vivos en la naturaleza se relacionan con el entorno a través de flujos de materia-energía y estrategias de supervivencia especializadas, dando lugar a ecosistemas cuya estabilidad depende de su propia diversidad. Sistemas vivos y no vivos, todo junto. Hay ciclos biogeoquímicos. Sí, me parece una idea importante también. Sí. Julio está validando todas las ideas. No, esta es cierta y también para mí me parece importante. Pero Julio, Porque sí. por si acaso una de esas es ficción, ¿eh? ¿A una es ficción? ¿Una es mentira, Daniel? ¿Una es mentira? Ah, no, esta es falsa. ¿Eh? No, sí es importante porque también ayuda a modelar no solo, o sea, esta cosa de ecosistemas también al final ayuda a modelar como sistemas económicos, sistemas físicos. O sea, es una idea que se repite bastante en ciencia, me parece. Esto de estudiar sistemas. Y ecosistemas, o sea, sistemas... Bueno, y sistemas por ejemplo, supongo que acá estarán hablando de predador-presa y su ambiente. O sea, me parece que son bastante chéveres también para estudiar para los niños, ¿no? Sí, les encanta. ¿Qué ecosistemas, por ejemplo, pondrías como ejemplo ahí? Ah, vaya, qué buena pregunta. Bueno, lo ideal es que en cada aula puedan ver el ecosistema que está más cerca. Puedes ver el jardín del colegio y de pronto te das cuenta de que hay gusanos, entonces haces un lumbricario y ves cómo las lombrices ayudan a que crezcan las plantas. Lo sometes a mayor luz, menor luz y ves cómo hay un flujo de energía desde las plantas, sus raíces, las lombrices. En fin, puedes ver todo el flujo allí. Aunque no hay un depredador ahí, quizás no sea tan emocionante como otros. Pero nosotros. Claro. No, pero de repente tienes arañas. ¿Cómo que? Arañas y... Oye, todos los niños de 5 años son depredadores naturales de los gusanos. Sí. De chico a mí me gustaban mucho los insectos y sí, pues, ¿no? Unos cuantos depredadores ahí. Las arañas no me gustaron tanto, la verdad. Pero bueno. Vamos con la 10ª idea. La 10ª idea del libro es que la Tierra forma parte del universo y sus características geológicas, climáticas y biológicas actuales son producto de una historia dinámica en constante movimiento y cambio. no sabría decirle, señorita. Sí. Aquí se debe entender cosas como, bueno, el origen del sistema solar, la Tierra como parte del sistema solar, que ocurrió el Big Bang, tenemos evidencia actual de la radiación de fondo del Big Bang, que tenemos la composición de nuestra atmósfera no fue siempre la misma, el oxígeno que respiramos es de origen biológico,
Y bien, hay mucho para decir allí. Y esto de acá sí está más difícil de evidenciar, ¿no? O sea, porque ¿cómo, por ejemplo, se podría hacer? O sea, se podría hacer con pequeños experimentos de repente, ¿no? Bueno, puedes hacer una salida de campo y ves cómo en el borde de una carretera donde un cerro ha sido dinamitado, ves estratos distintos y puedes ver que hay zonas de diferente color y puedes decirles cómo la tierra tiene diferentes capas y que ha pasado por un montón de accidentes. O puedes encontrar incluso, y hay muchos fósiles de fondo marino en los cerros. ¿Cómo puede ser esto? Entonces les tienes que hablar de cómo el movimiento tectónico y los relieves cambian. Creo que ahí hay mucho de observación, ¿no? Porque en realidad son experimentos naturales que toman millones de años, entonces puede ser difícil. También los puedes llevar al Creation Museum, Ah, caramba. al museo, al Al museo museo creacionista. Y que monten un Para que vean dinosaurio. para que vean cómo los dinosaurios convivían con Jesús, ¿no? Bueno, ahí está la idea falsa que estábamos esperando. Eso era falso. Sí. Bueno, muchachos. No, que ¿sí? convivían con Adán y Eva y todo. Claro. Con Jesús ya no, porque los dinosaurios se extinguen en el diluvio universal, supuestamente. ¿Eso no en serio? ¿Esa es la teoría oficial de ellos? Sí, claro. ¿Y por qué Dios deja que se extingan los De dinosaurios? Ken Ham, en su libro Génesis, quien es el que crea el museo, pues. Es divertido. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que los dinosaurios estén enterrados porque fueron ahogados en el diluvio universal. De hecho, sí. Tiene mucho sentido. Como no entraban Es que en el no arca, entraban en el arca. y eran muy grandes, ya pues se ahogaron, ¿no? Entonces sí creen en la extinción, pero no en la evolución. Es un buen punto, porque una de las críticas que se le hizo a Darwin es que no podría haber un mundo tan hostil y un Dios tan maligno que permita que las especies se extingan. Y ese es un cambio filosófico que trae Darwin. El mundo no está en favor de la vida. Los Claro. seres vivos sobreviven a pesar del mundo. Todos deben temer a la entropía. La entropía es el enemigo. Sí, ese es un cambio filosófico importante con el darwinismo. Más que el mecanismo específico de selección natural, eso fue lo que más chocó. Entonces, el mundo es hostil a la vida, no puedo aceptar eso. Claro, y de nuevo, para nosotros, bueno, para mí es algo completamente normalizado. O sea, no sé para ustedes. O sea, creo que como Pero sociedad... ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, Claro que sí, y de hecho, si te das cuenta, como sociedad también lo aceptamos. La vida es difícil, tienes que prepararte para la vida, tienes que o sea, desde niño también como que es parte de nuestra concepción cultural, que la vida es difícil, que tienes que trabajar, esforzarte, tienes que tener cuidado. Pero eso es porque los humanos son malos. En realidad la concepción... Sí, es que la concepción general que yo encuentro alrededor de mí, alrededor de los medios, es que lo natural es bueno. Que lo natural está en favor de la vida. Y esto es completamente falso. Sí, tienes razón. Y esto es una idea que tiene que ser erradicada porque es tremendamente falsa. Claro, es una falacia, ¿no? Apelar a la naturaleza. Sí, pero también sí tenemos, sobre todo en la ciudad, tenemos esta idea del buen salvaje, ¿no? Que, la vida idealizada en el campo, la vida idealizada en la selva, ¿no? La vida idealizada fuera de la ciudad, donde te puedes morir por... sí, pero casi como- algo que pasa acá en Lima y que sí es que alguien que dice eso puede ser interpretado así también es que no tenemos una buena cultura de estar en armonía con la naturaleza. Y no lo digo en un sentido tan magufo, lo digo en un sentido de... Tan magufo. lo digo en un sentido de arquitectura. O sea, Ah, no sé, mira cómo está la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? ya. O sea, no respetamos, o sea, no tenemos el cuidado del mar, por ejemplo. No tenemos tanta área verde. Sí. Aunque no sé si deberíamos tener, no sé si Lima tendría tanta área verde Bueno, históricamente. tenemos áreas de cultivo, teníamos áreas Pero de no hay cultivo, no hay una armonía entre la arquitectura y la naturaleza. Claro, bueno, en Lima no hay una armonía en la arquitectura y nada. Es En la verdad, arquitectura, no hay arquitectura. tampoco, la misma arquitectura no tiene armonía consigo misma. Tienes un distrito con una serie de casonas viejas y de pronto pones un edificio que le lleva 4 pisos a los vecinos. Y rompe el paisaje completamente. Ya no hay una línea de perspectiva armónica y además es completamente otro estilo. Eso no se debe hacer.
pero no se hace. Bueno, aparte de estas 10 ideas, bueno, Adrián mencionó, les mandé tarea y Adrián hizo su tarea, y mencionó otras 2 ideas. Sí, en realidad hay varias más, ¿no? Pero como solamente había hablado de ideas científicas en ciencias naturales, yo pensé en 2, ¿no? Una es la simetría en la física. Por ejemplo, la simetría que hay en electricidad y magnetismo, ¿no? Que conduce o sea, en realidad la simetría es como una gran herramienta que ayuda te da un rumbo por dónde ir, ¿no? Y cuando encuentras una simetría, incluso ayuda porque sigues investigando en esa línea. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, cuando ves que no hay, cuando no encuentras monopolos magnéticos, o sea, en realidad es un gran incentivo para seguir investigando por ese lado, porque es un misterio, ¿no? Y lo otro que pensé es en la estadística, ¿no? La estadística es una gran herramienta para la incertidumbre, ¿no? Y casi todo es incierto, entonces la estadística está en todos lados. A mí la estadística me parece muy importante también. Y es un concepto que en realidad, y hablando en el colegio, es para muchos escolares es muy difícil de entender como concepto. O sea, pueden resolverte el problema, ¿no? Pueden seguir al pie de la letra todo, pero entender realmente el concepto bueno, lo que se supone que hace esto, ¿no? Trasladar el resolver tu examen de matemáticas, trasladar eso a utilizarlo en tu vida, es un gran salto para muchos. A mí me parece Para una idea muchos, muy, para muy todos importante, porque también la distancia que hay entre una anécdota y una evidencia es la estadística. Y generalmente todas las personas aprenden por anécdotas y no hacen el clic de distinguir la anécdota de la auténtica evidencia a partir de la estadística. Sí, muy importante. Y de nuevo, claro, sí. Y lo importante es también hacer el paso, ¿no? Estoy usando esto, que también me parece importante y me parece siempre una deficiencia del sistema educativo, es que, bueno, y eso lo dicen muchos profesores y muchos educadores, ¿no? Es como que uno, aquí el sistema educativo estás aprendiendo para el examen, ¿no? Estás aprendiendo para el colegio, no estás aprendiendo para nada más que para el colegio. Y muchas de estas cosas se quedan ahí. Y uno sale del cole y no aplica absolutamente nada, no le sirve de absolutamente nada y nunca hace el paso de puedo usar estas herramientas para mi vida. No, cuando en realidad lo que deberíamos hacer en muchas de estas clases es intentar hacer eso, ¿no? Aplicar estas herramientas para tu vida. O sea, para mejorar o para optimizar ciertas cosas en tu vida. Sí, eso es lo que llamamos transferir, ¿no? O sea, tienes un conocimiento de un principio científico, pero tienes que ser capaz de transferirlo a una situación real, cotidiana, frente a tus ojos. Y eso precisamente, ese segundo paso, tiene que hacerse en la escuela y tiene que evaluarse. Porque si no se evalúa, no se hace, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra gran idea? En realidad, no sé, pues yo más, mis grandes ideas científicas más van por el lado de las ciencias sociales. Claro, en general sí. O sea, pero no tanto, no creo que sirva mucho como para educación, pero sí para manejo de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, la observación de que las grandes concentraciones de poder generan inestabilidad y después revoluciones y violencia, ¿no? Entonces, esa es una gran idea que en realidad, claro, es un freno para, en realidad, cuando está bien llevada, es un buen freno para grandes concentraciones de poder y genera paz, ¿no? Cuando no se da, cuando hay, por ejemplo, gobiernos totalitarios, finalmente, por un momento parece que llevan el orden de todo, finalmente terminan en revolución, revueltas y es un retroceso, ¿no? Y eso se cumple siempre. Aparte, ¿se cumple siempre? O sea, ¿realmente se cumple siempre? Podríamos decir que podríamos realizar una predicción certera sobre lo que pasaría. O sea, yo sé que hay analistas que se dedican a eso, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que en diferentes regiones, en diferentes situaciones, esos tiempos que duran las concentraciones de poder son distintos, ¿no?
En el Perú, por ejemplo, tienes el máximo que es de 11 años, creo, me parece. O sea, el oncenio de Leguía, Fujimori casi llegó a 11 años. Claro, pero no más que eso, ¿no? Pero hay lugares donde las concentraciones de poder duran 40 años, ¿no? Eso me recuerda, Adrián, que parte de lo que dije hace un rato de trasladar el conocimiento del cole a la realidad también va con historia. Por ejemplo, esto de estudiar historia, el Perú muchas veces también como que nos lo enseñan como historia, no nos lo enseñan como información que debes tener para poder posiblemente predecir lo que pasa en tu realidad, dado que se pueden repetir ciertos patrones. Porque no es aprender la historia para, qué sé yo, para dar el examen y está, ¿no? Es aprender de la historia. Y creo que sí hay un curso de realidad nacional o una cosa así, pero muchas veces no se hace el clic, ¿no? La conexión de esta es información que nos puede servir para la realidad actual. Creo que el ejemplo que nos ha dado es clave, ¿no? Claro. Es muy distinto que si me dicen, ocurrió el oncenio de Leguía, ocurrió el oncenio de Fujimori, es muy distinto a que me digan, cada vez que ha habido concentración de poder, esto ha reventado de esta manera y de esta manera, ¿no? Son dos maneras completamente distintas de hablar. Claro. Son dos discursos distintos. Y también se da la concentración de poder no solamente del lado del Estado, sino del lado privado, es igual, ¿no? O sea, la reforma agraria viene por eso, ¿no? O sea, porque ya era... O sea, no, de todas maneras iba a tener que pasar algo en algún momento. Entonces, echarle la culpa totalmente a Velasco, bueno, yo le echaría la culpa porque le hizo muy mal. Pero claro, ha podido copiar una reforma agraria tipo estilo cubano, ¿no? Que en realidad el Estado se quedó con todas las tierras y y las ha trabajado. Y en realidad no las ha trabajado tan mal, ¿no? Pucha, Adrián, no te me pongas tan rojo. No, pero Fidel es un estadista. Pues. Alguien échale agua a Adrián. Alguien píntelo de amarillo. No, pero si lo pintas de amarillo se pone naranja. Eso es más peligroso. Se pone fujimorista. Claro, eso es más peligroso. Que te ponemos verde, por lo menos. Sí, bueno, pero justo yo hace poco estuve en otra presentación sobre el marxismo y parte de intentar hacer una ciencia, ¿no? De este tipo de cosas es, a mí lo único que me molesta es el poder de predicción. O sea, me parece que está bien como entenderlo y como prevención, pero no darlo como cierto ni con tanto valor de certeza como se dan ciertas predicciones de otras áreas en las que puedes tener un margen de error más pequeño. Creo que en predecir estas cosas, como en predecir cosas económicas, el margen es mucho más grande. Y creo que hay que tener cuidado con eso. Es que son sistemas mucho más complejos. Sí, son mucho más complejos. La física se matematizó muy temprano. La biología se matematizó mucho más tarde porque es un sistema más complejo. Pero digamos, ¿ustedes creen que la historia se puede matematizar y predecir? ¿Ustedes creen que vamos a llegar a la psicohistoria? Y yo creo que no todas las ciencias requieren de predicciones. O sea, muchas son descriptivas, ¿no? Como la paleontología. Y eso no le quita tampoco rigor, ¿no? Sería ideal, ¿no? Que todas sean predictivas. Y igual la economía también es predictiva. Lo que pasa es que tiene un margen de error muy amplio, porque la realidad es compleja, ¿no? Trabaja con seres humanos. Eso es lo que digo, ¿no? O sea, me parece que está bien como descripción y como explicación, pero hay que tener cuidado cuando se realizan predicciones basadas en, ¿no? Sobre todo en historia, sobre todo en las ideologías políticas. De repente, eso también podría ser algo que se inculque, ¿no? Que a veces cosas complicadas requieren explicaciones complicadas y que no necesariamente el margen de error es pequeño, de repente. Claro, y hay que aprender a ir con la insatisfacción también. La insatisfacción de las explicaciones, claro. Sí. Bueno, lo que tenemos que estar siempre juzgando es la magnitud de mis supuestos. Si mis supuestos son muy sencillos y los puedo demostrar, entonces quizás mis predicciones sean muy razonables y muy precisas. Si mis supuestos son muy grandes y podrían estar temblando si yo tuviera un supuesto completamente distinto, entonces quizás mis predicciones también sean más débiles, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya, vamos cerrando. Bueno, entonces estas han sido las 12 grandes ideas. 12 grandes ideas de la ciencia. El libro está publicado en físico, se fue distribuido en colegios, fue distribución abierta, fue distribuido a
No, fue un tiraje pequeño, ¿verdad? La verdad no sé cuánto es el tiraje, probablemente lo digan en la solapa. Sí. Quizás sean 500, no creo que lleguen a 1000, no estoy seguro. Está, por supuesto, disponible como PDF para todo el que lo quiera consultar. Sci-Hub. Y no, es Open Access, completamente. Es Open Access. Abierto. Sí, luego Tengo entendido que el Cineace lo ha repartido a algunos colegios y asociaciones de padres, pero no estoy seguro realmente a quién. Yo pedí algunas copias y he ido regalando algunas. En algún momento, este periodista que hace un programa con la derrama magisterial, le regalé uno, otro le regalé a mi suegro, otro lo he regalado a la rectora de mi universidad, y así voy regalando algunos. Pero no he sabido exactamente cómo ha sido la repartición de los ejemplares. Bueno, ya vi también que el tiraje fue de 1000. Ok. Pero bueno, está como PDF, ¿no? Podemos compartirlo. Sí, me parece muy bien. O sea, me parece que es ligero, lo suficientemente ligero para entender y como que compartir. Bueno, esas fueron nuestras ideas y nuestras consideraciones. Sí, y son ideas también adaptadas a la realidad peruana, ¿no? Adaptadas a la realidad. Eso también decía en el libro, ¿no, Daniel? Que, por ejemplo, esa parte de ecosistemas, toda esa nota es especial para la realidad peruana. Bueno, son ideas científicas de manera que se aplica a todo, pero le dimos un peso relativo mayor al asunto, a la interacción vivo-no vivo y la ciencia de sistemas en los ecosistemas, pensando que es estratégicamente importante para el Perú. Entonces, no es que estuviera ausente en otros esfuerzos semejantes, porque no es el único que ha hecho una cosa así, medio buscando una normativa basada en consenso científico. Ha habido otros esfuerzos parecidos en otros países, pero en nuestro caso le hemos dado un peso relativo mayor a los ecosistemas, pensando, pues sí, que es estratégico para el Perú. Sí, bueno, a ver pues, a ver qué tal nos sale. Bueno, a ver qué tal sale. Pero, ¿esto se está implementando? ¿O se supone que es lo que se implementaría en el nuevo currículo? Cuando digamos que cuando ya tenía que salir el nuevo currículo, se sopesó material que se tenía, tanto el Ministerio de Educación como Cineace, y una consultoría internacional contratada por el Ministerio determinó que lo que estaba más avanzado y más sólido en este momento era el trabajo de estándares del Cineace. Entonces, lo que estábamos asesorando al Cineace en ese momento, fuimos contratados una vez más bajo el Cineace, pero fuimos a trabajar al Ministerio y tomando nuestro trabajo, en mi caso las 10 ideas, nos pusimos a trabajar punto a punto qué cosa debía entrar al currículo. Entonces, lo que vemos ahora en el currículo nacional en buena cuenta está tomando como base este librito, estas 10 ideas. Qué bien, ¿eh? Bueno, por lo menos no se mete con los hijos de nadie, así que en ese sentido no va a recibir oposición. Esa era la 11ª idea que no salió, la página 11. La página 11. Las páginas 11 tienden a desaparecer. Siempre, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Te has unido al selecto grupo de invitados que aparecen en más de un programa. Sí, genial. es cierto. Qué orgullo. No, de verdad, muchas gracias. Sí, lo he disfrutado mucho. tuviste una segunda cita. Ahora puedes esperar fotos inapropiadas. Estaré esperando con ansiedad. Todos, ¿no? Qué horror. Bla, 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 bla. Bueno, entonces vamos cerrando el programa y esta vez no hay ciencia ficción. Ni tampoco hay juego de estadística, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar el programa 94. Y el Flora de siempre, escúchenos, búsquenos en Facebook, en la página web. Entren al grupo Guía Escéptica Lima. ¿Verdad? Mucha gente se ha unido. A lo que, desde que dijiste el anterior, sí se han unido. Siguen uniéndose, únense de nuevo. Reúnanse. Únense y reúnanse. Sí. Y sí. Facebook, Twitter, YouTube. No estaba posteando en YouTube, pero voy a volver a postear cuando van a tener los medios de producción necesarios. Escúchenos en iVoox, en iTunes, en la página web www.guiaseptica.org. Recuerden que nuestros programas están archivados en Archive, que es una... Olvidé el chiste, pero es como que una página de acceso abierto, es un archivo Open Access también.
Open Access. Es decir, donen a su página de distribución de información favorita. Y sí, eso es todo. Bueno, y gracias y nos escuchamos en el siguiente programa, en el que hablaremos sobre Wikipedia. Ya. Chao. 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 Chao, nos vemos. Gracias.